Cuando el hombre pisó la luna, llevaba un mapa. William Clark dibujó este mapa al trazar la travesía del noreste de Estados Unidos con Meriwether Lewis. Esto es el planeta Venus, y también es un mapa. A través de la historia, los mapas se han utilizado para la aventura y para alertarnos de los peligros. Se realizaban o bien como obras de arte, o bien para planificar las batallas de una guerra. Los mapas también nos sirven de ayuda para llegar a nuestro destino. Los mapas del pasado nos dan una idea de los primeros métodos que se usaron en su construcción. Conservamos mapas de épocas en las que no existían las técnicas de cartografía ni las herramientas actuales. Hoy en día los avances tecnológicos de la informática en el diseño asistido por ordenador nos permiten crear mapas con un elevado grado de complejidad. En ningún lugar están tan demostrados los avances técnicos de la cartografía como en Nueva York. Durante el siglo XX, Nueva York ha generado una energía incomparable, esculpida por la maravilla de los rascacielos, el poder de Wall Street y el miedo omnipresente al crimen. La violencia empaña la grandeza de la ciudad. En el siglo XX, a finales de los años 90, los delitos violentos bajaron en picado. El arma clave en la guerra contra los delincuentes no era un arma en sí, sino un mapa. Un mapa interactivo informatizado que medía 3 metros de largo, llamado CompStat. Varios iconos representan todos los tipos de crímenes recientes, entre los que están puntos para robos y triángulos para tráfico de droga. El tamaño del icono representa el número de incidentes y el color representa a qué hora se cometió el delito. Los iconos también señalan las reuniones que se celebran 2 veces por semana. En estas reuniones, los jefes de los 76 distritos del departamento son interrogados por los supervisores de la policía de la ciudad sobre la delincuencia. Además de señalarlos, el mapa CompStat ofrece mucha información visual relacionada con los delitos. Por ejemplo, el CompStat puede marcar todos los bancos y los cajeros automáticos de Nueva York, que son los lugares más vulnerables en la ejecución de delitos. Al clicar en el menú de una pantalla, el CompStat muestra otro gráfico importante, la relación entre una serie de robos y los posibles sospechosos. Se cree que los mapas existen desde la prehistoria, antes incluso de que la gente supiera que había otras civilizaciones además de la suya. Una de las mayores colecciones de mapas antiguos está en la Biblioteca Newberry de Chicago. La colección cuenta con una reproducción de un mapa de carreteras de Roma del siglo I a.C. Originalmente se pintó en pieles de animales y es un pergamino de 4,5 metros de largo. Este mapa muestra la red de carreteras del Imperio Romano, desde Europa hasta el Oriente Próximo y el norte de África. Tiene unas señalizaciones que muestran los puntos irregulares en la carretera e indican un día de camino. Así se podía calcular lo que se tardaba en ir de un sitio a otro. Los mapas romanos de carreteras son el eslabón entre los mapas prehistóricos y los que se basarían en principios científicos. Pero la Edad Media supondría una reducción de la cartografía científica durante siglos. Creo que esta nación debería comprometerse a conseguir antes de que termine esta década que el hombre aterrice en la Luna y vuelva a la Tierra sano y salvo. Con estas palabras históricas, el presidente John F. Kennedy aceleró lo que supondría la segunda gran era de descubrimientos en el mundo. Las misiones del Apolo a la Luna suponían un triunfo tanto de la ingeniería como del espíritu humano. Que Dios bendiga a todos los de la buena tierra.
También culminaron uno de los grandes logros de la historia de la cartografía: marcar en un mapa el punto exacto de una zona que no había pisado nadie. Sin un mapa preciso de la superficie lunar, cubierta de cráteres y montículos, los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin no hubieran podido descender con seguridad su módulo lunar. Luz de contacto. Motores parados. Houston, habla Tranquility Base. El Eagle ha alunizado. Se han realizado mapas de la Luna desde que Galileo la observó con su primitivo telescopio en 1610. Evidentemente, la potencia de los telescopios mejoró considerablemente en el siglo XX. Pero para encontrar una superficie lisa donde pudiera aterrizar una nave espacial, se necesitaba observar muy de cerca. Se tardaron 5 años en lograrlo y se emplearon 3 series distintas de naves espaciales. Pero la información cartográfica más importante se obtuvo de 5 satélites lunares sin tripulación enviados al espacio entre 1966 y 1968. Estaban equipados con 2 cámaras de 70 milímetros. Una tomaba imágenes de gran angular para crear un mosaico de la superficie de la Luna. La otra, que tenía un teleobjetivo, tomaba imágenes de alta resolución en los posibles lugares de alunizaje. Los 5 satélites tomaron un total de aproximadamente 1.500 fotografías. Las mandaron a la Tierra electrónicamente y se confeccionaron una serie de mapas. Los astronautas llevaron consigo versiones a pequeña escala de los mapas y los usaron para navegar. Aunque los alunizajes que tuvieron éxito abrieron la puerta a una serie de nuevas posibilidades para la ciencia de la cartografía, se basaban en principios que se habían establecido siglos antes. Entre los años 125 y el 150 después de Cristo, el investigador griego Ptolomeo fue el primero en aplicar principios científicos a la elaboración de los mapas. Escribió sus teorías en un libro llamado Geografía. Pero todas las contribuciones de Ptolomeo a la cartografía se perderían durante siglos. Gran parte de los conocimientos científicos del mundo, incluidos los de Ptolomeo, estaban archivados en la Biblioteca de Alejandría, en Egipto. En el 391, una muchedumbre de cristianos destruyó el edificio y con él su contenido. Al entrar en la Edad Media, la cartografía se asignó a los monjes. De repente, los mapas europeos ya no representaban la geografía, sino la teología. Los primeros mapas de este tipo se llamaban mapas TO. La T simbolizaba la cruz, con los 3 continentes conocidos, Europa, Asia y África a cada extremo. La O era el océano circular que los monjes creían que limitaba el mundo. Los mapas TO se hicieron mucho más complejos y elaborados, pero mantuvieron la perspectiva bíblica. Esta es una copia de un mapa de 1240 que, dada su extensión, se tuvo que pintar en la pared del monasterio de Etzdorf, en Alemania. El original fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Este es el Mediterráneo. Conserva la forma básica de los mapas TO. El Mediterráneo está aquí, en la raíz de la T. Y la barra de la T es el Nilo, y los Dardanelos y el Mar Negro. La cabeza de Cristo está en la parte superior del mapa, los pies abajo y las manos a los lados. Cristo está literalmente abrazando al mundo. La ciudad sagrada de Jerusalén está centrada en una zona llamada Umbilicus Mundi, el ombligo del mundo. Además de las tierras conocidas, el mapa también ilustra la localización bíblica del Jardín del Edén. Este mapa del siglo XV, en el que los continentes se llaman Cam, Sem y Jafet, como los hijos de Noé, es uno de los últimos de este tipo.
Este mapa también es importante por otro motivo. Es el primer mapa del que tenemos constancia que fue realizado con la imprenta mecánica, una invención que liberaría a la cartografía. De repente podían producirse mapas a gran escala en vez de tener que copiarlos a mano. Antes de la destrucción de la biblioteca de Alejandría, los árabes consiguieron llevarse algunas copias de la geografía de Ptolomeo. A finales del siglo XIV, fueron descubiertas en Constantinopla, la actual Estambul, en Turquía. Gracias a la imprenta, el libro disfrutaría de una distribución en masa, 12 siglos después de haberse escrito. Esto, unido al pensamiento liberal del Renacimiento, hacía que el viejo mundo estuviera listo para descubrir el nuevo mundo. Anteriormente al pensamiento renacentista, el océano se consideraba como un cuerpo circular que confinaba al mundo. Algunos sabios de Florencia empezaron a saber del mundo exterior y a leer a Ptolomeo. Empezaron a concebir el océano como medio de comunicación y no de aislamiento. Cuando Colón descubrió América, desembarcó en las Bahamas, convencido de que se encontraba en Asia. Cuando otro explorador, Américo Vespucio, formuló la teoría de que Colón había encontrado un continente nuevo, el conocido cartógrafo alemán Martin Waldseemüller no le puso el nombre de Colón, para mayor injuria, sino el de América en honor a Vespucio, y el nombre hizo fortuna. Sin embargo, los viajes de Colón y sus contemporáneos llevarían al mundo a una nueva era de precisión de los mapas y a una pequeña mentira inocente que impregnaría la cartografía durante los 500 años siguientes. La mentira piadosa más común y más antigua en cartografía se llama Problema de Groenlandia. En muchos mapas mundiales, la isla de Groenlandia aparece tan grande como América del Sur. El motivo se remonta a poco después de los viajes de Colón al Nuevo Mundo. Los constantes viajes desde Europa al Nuevo Mundo produjeron una alta demanda de mapas de navegación. Pero los cartógrafos aún tenían dificultades con la precisión de los datos. Podían dibujar masas de tierra basándose en las observaciones de los exploradores, pero el problema era la proyección. Representar con exactitud un gran mundo redondo en un pequeño papel plano era lo complicado. En 1569, Gerardus Mercator, geógrafo flamenco, usó las matemáticas y su propia intuición para desarrollar un nuevo sistema de proyección que serviría no solo para que los colonos fueran a América 50 años más tarde, sino que se convertiría en una de las proyecciones más famosas de los 500 años siguientes. Un siglo después de que Mercator diseñara su sistema de proyección, un cartógrafo italiano llamado Jean-Dominique Cassini fue empleado por el rey de Francia para que hiciera un mapa del país. Tenía que hacerse con una exactitud científica que no se había conseguido hasta entonces. Para conseguirlo, Cassini diseñó un sistema basado en la geometría. Si se conoce la longitud de un lado y dos ángulos de un triángulo, se puede calcular la longitud de los dos lados restantes. Si se hacían mediciones triangulares, no tenía que visitar todos los puntos que recogiese en el mapa. Aunque era una idea muy innovadora, la confección del mapa de Francia era muy compleja y muy lenta. Tardaron 100 años en conseguirlo. A Cassini le relevaron su hijo y su nieto, hasta que finalmente su bisnieto terminó el mapa y lo publicó en 1745. Unido por triángulos, este mapa es la base de la cartografía a gran escala.
El fabricante de mapas más antiguo de Estados Unidos, la empresa Rand McNally, sigue produciendo mapas de carreteras convencionales, tanto plegables como en formato de libro. Pero ahora se puede planear un viaje largo, hasta el detalle más pequeño, mediante un CD-ROM. Este producto permite planear un viaje basándose en diversos factores: la oferta de lugares a visitar, el estado de las carreteras o incluso las estadísticas de atascos de tráfico. William Rand y Andrew McNally seguramente ni siquiera soñaban con tales posibilidades cuando montaron una pequeña imprenta en 1856. Cuando Chicago experimentó un boom económico con la industria ferroviaria, estos dos hombres empezaron imprimiendo billetes de tren 5 años antes de la Guerra de Secesión estadounidense. En 1872 ampliaron el negocio imprimiendo horarios de tren de bolsillo. En esos folletos apareció el primer mapa de la Rand McNally. Eran mapas plegables de las principales rutas ferroviarias del país. Mostraban todas las ciudades, las estaciones de tren y las oficinas de correos de cada estado. Pero en 1890 Rand y McNally sacaron partido de otro boom del transporte, la bicicleta. Empezaron a imprimir mapas que señalaban los mejores caminos de todo el país para ir en bicicleta. Al cabo de poco tiempo, la invención del automóvil dio lugar a un nuevo tipo de mapa, las guías para coches. Al cabo de los años, Rand y McNally se enfrentaron con una demanda abrumadora de otro tipo de mapa. Durante la Segunda Guerra Mundial, los mapas eran cruciales para todos los aspectos de la batalla. El general Dwight Eisenhower utilizó un mapa de proyección Mercator para planear el punto de desembarco en Normandía, para la que sería una de las batallas decisivas del siglo XX, la invasión del Día D de 1944. Adolfo Hitler miró un mapa y se equivocó al predecir que el ataque provendría de otro flanco. Pero desde el principio de la guerra, los estadounidenses que se habían quedado en casa querían información y no dependían solamente de la radio, sino también de los mapas. En 1939, al día siguiente de que las tropas alemanas invadieran Polonia, el stock de mapas de Europa de la Rand McNally estaba agotado. Las máquinas de la empresa trabajaban 24 horas al día para fabricar mapas de la Segunda Guerra Mundial. A medida que los países se convertían en territorios ocupados por los nazis, los cartógrafos iban reflejándolo en los mapas. La producción de mapas seguiría funcionando 24 horas al día durante toda la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, los cartógrafos del ejército estadounidense y de varias naciones latinoamericanas se embarcaron en una gran expedición cartográfica que solo podía hacerse por radar. La mayoría de las selvas y zonas montañosas de América del Sur y de América Central nunca se habían medido ni siquiera con las herramientas más básicas. Pero ahora los equipos de campo podían mandar señales a través de radar a objetos lejanos y medir la distancia del rebote de la señal. Los cartógrafos americanos entrevistaron a los indígenas que vivían en la selva sobre los nombres de zonas geográficas que apenas se habían visto hasta entonces y que nunca habían constado en un mapa. Con la tecnología primitiva del radar, era posible localizar esos lugares remotos. Al cabo de 50 años, el radar llegaría a servir para localizar otros territorios. Esto es un vuelo simulado sobre Venus. También es un mapa topográfico preciso. Se creó mezclando gráficos con un aparato de imagen por radar montado a bordo de la sonda espacial de la NASA, Magallanes. Venus es el vecino más cercano de la Tierra, y ambos planetas tienen un tamaño y una distancia hasta el Sol parecidos, pero Venus está envuelto en densas nubes gaseosas. La superficie del planeta solo puede penetrarse mediante radar. La Magallanes empezó su órbita alrededor de Venus en mayo de 1990.
en miles de ráfagas de radar que duraban menos de un segundo, la Magallanes recopiló suficiente información para formar imágenes detalladas de la superficie de Venus. Transfirió la información a la red de antenas parabólicas espaciales de la NASA, que a su vez la transmitieron al Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, en California. Allí se mezclaron tiras de imágenes de 4,5 metros con gráficos informáticos para crear la simulación de vuelo. La Magallanes ha descubierto la presencia de enormes volcanes en un número muy superior al número de volcanes de la Tierra. Y también hay un canal de lava de casi 6.500 kilómetros de largo llamado Artemis. Los científicos pueden utilizar esta información cartográfica para investigar la formación de Venus, y a la vez que descubrimos al planeta vecino, podemos descubrir cosas sobre la formación de la Tierra. Aquí se anotan las catástrofes. El Centro para la Integración de Información sobre Catástrofes Naturales, el CINDI. Está en Reston, en la central de Virginia del Geological Survey. El CINDI estuvo en alerta total en 1993, cuando unas lluvias récord inundaron 31 estados de los Estados Unidos y 3 provincias canadienses a lo largo del llano inundable del Mississippi. Hubo daños por valor de miles de millones de euros. 500 condados fueron declarados zona catastrófica. Hacían falta mapas no solamente para ayudar a las patrullas de rescate, sino también para planear el futuro. Los equipos aéreos de fotografía del Geological Survey salieron a representar los daños en un mapa. Además, se obtuvieron imágenes por satélite para tener una visión más amplia de los daños. Se mezclan con las fotografías aéreas y con otros datos del laboratorio del CINDI, y los cartógrafos crean mapas generados por ordenador que cuentan algo. Se ve el llano inundable del Mississippi antes de las tormentas del 93. Se ve el aumento radical de los llanos inundables y, finalmente, la gran erosión causada al retroceder las aguas. Estos mapas, además de ayudar a recuperar el llano inundable, ayudarán a planificar nuevas ciudades y hogares. Estas técnicas cartográficas no solo se emplean durante los desastres. El Geological Survey actualiza los mapas constantemente para que reflejen el cambio geográfico. Los cartógrafos de la entidad analizan constantemente la calidad de las nuevas fotografías aéreas que se toman en todo el país. Luego corrigen ópticamente la distorsión que provoca el paisaje, la refracción de la luz o el objetivo de la cámara. El resultado se llama DOQ, ortofoto digital. Es un mapa fotográfico de medidas correctas. El DOQ se separa en capas en un gráfico de tramas digitales, es decir, en la imagen de un mapa más antiguo escaneada por ordenador. Los cartógrafos pueden variar las líneas del gráfico de tramas digitales para que concuerden con los cambios geográficos que se ven en el DOQ. El mapa antiguo se volverá a imprimir entonces con las correcciones intactas. Actualmente, las nuevas tecnologías están cambiando el concepto de lo que puede ser un mapa. Los mapas plegables que se han guardado durante décadas en las guanteras de los coches dejan paso a sistemas de guía por satélite que van instalados en los coches. Más que un mapa, es una especie de copiloto. Cuando se introduce la dirección deseada, el sistema muestra un mapa de carreteras. Señala la posición actual del coche, las calles que lo rodean y la dirección que hay que seguir. Cuando el coche está en marcha, la pantalla muestra flechas de dirección fáciles de ver y una voz avisa al conductor cuando se aproxima a un giro.
El sistema también puede ofrecer un mapa en tiempo real de la ruta del coche. La posición actual se indica por un triángulo en movimiento. Algunos productos incluso ofrecen listas de sitios de interés, como restaurantes. Al seleccionar un tipo de lugar, el sistema muestra las posibilidades más cercanas y luego guía hasta la elegida. Todo esto es posible gracias a los satélites que orbitan durante las 24 horas del día y que integran el GPS, Sistema de Posicionamiento Global. El GPS se desarrolló en 1970 y su efectividad se demostró con creces durante la Guerra del Golfo, en 1991. Los pilotos de combate lo usaban para localizar los objetivos y para guiar sus misiles camuflados por la oscuridad. Los comandantes podían localizar desde la otra punta del mundo a cada soldado, cada tanque y todos los demás vehículos militares con un margen de 4,5 metros. Los satélites que hacen posible el GPS son una variación de alta tecnología de la triangulación, el método que se usó hace 3 siglos para fabricar el mapa de Francia. Estos satélites orbitan alrededor de la Tierra 24 horas al día y cada uno lanza una señal cronometrada a una zona concreta. Así se cubre todo el planeta. Los relojes atómicos miden exactamente el tiempo que tarda la señal en llegar a la Tierra y rebotar al satélite. Cuando un receptor terrestre, como el que está instalado en un coche, detecta por lo menos 3 señales, puede analizar su frecuencia y determinar la posición exacta basándose en la latitud, la longitud y la altitud. Los ordenadores de los receptores GPS tienen programados los puntos concretos de partes específicas de la Tierra y pueden dar indicaciones digitales para ir de un punto a otro. Otras aplicaciones del GPS pueden salvar vidas. Los equipos de urgencias utilizan el GPS para calcular inmediatamente la ruta más rápida hasta cualquier punto catastrófico. Mientras tanto, el GPS muestra mensajes con información gráfica exacta sobre dónde están todos los vehículos de urgencias a tiempo real. Los mapas actuales no son simplemente los dibujos y las ideas de 1 o 2 personas que han salido a explorar. Son la culminación de más de 2000 años de recopilar información sobre la gente y los lugares del planeta. Y se siguen haciendo usando fotografía aérea, satélites y personas que, aún hoy en día, utilizan los métodos tradicionales. La tecnología no ha restado nada, simplemente ha aportado herramientas nuevas.